Hola, esto es Canal Abierto. Estamos con Marcelo Giró, que es geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo e integrante de la Asamblea Popular por el Agua, porque bueno, en Mendoza podemos decir en resumidas cuentas rápidamente que está muy picado el clima político, social. ¿Qué está pasando en Mendoza, Bueno, Marcelo? está el gobierno de Alfredo Cornejo con sus aliados cerca de lograr llegar a imponernos a la sociedad mendocina proyectos de minería metalífera y ya no solo de exploración, sino de explotación concretamente, a pesar de la resistencia que el pueblo mendocino viene expresando desde hace ya más de 20 años, ¿no? Y bueno, ya emitió lo más importante, la declaración de impacto ambiental, no solamente ya de una cantidad importante de proyectos de exploración en el sur mendocino, en el departamento de Malargüe, en una cuenca interprovincial y que por lo tanto implicaría a futuro a varias otras provincias aguas abajo, sino sobre todo el proyecto de explotación de cobre, oro, y aunque la empresa lo oculte también de plata, el proyecto San Jorge. Un proyecto que ya había sido rechazado por completo por la sociedad mendocina y la legislatura en el año 2011. Y bueno, la semana pasada, el miércoles, sí. Para, Perdón, no, para recapitular un poco y ponernos en tema, recordar que el 26 de noviembre, ¿no? La semana pasada, hace muy poquito, en la legislatura de Mendoza, se dio media sanción a 4 proyectos, en realidad mineros. El más importante, el proyecto minero San Jorge, que bueno, que es este que vos comentabas. Y bueno, justamente quería empezar por preguntarte bien de qué trata puntualmente este proyecto. ¿Dónde está? ¿Qué actores participan? Sí, es un proyecto, gracias, es un proyecto, San Jorge, que se encuentra en el norte del Valle de Uspallata, cerca del límite con San Juan, al pie, digamos, un cerrito al pie de la cordillera frontal. Eh, la localidad más cercana es Uspallata, ¿no? Justamente los habitantes del Valle de Uspallata son quienes más han estado resistiendo este proyecto. De ninguna manera o sucede como dice el gobierno, que le habrían dado licencia social. La concesión minera cambió de manos, ¿sí? En 2011, cuando había sido rechazado, estaba en manos de una empresa junior canadiense y ahora es una empresa de capitales ruso-estonios con sede formal en Suiza, pero sedes financieras en Malta y Chipre, es decir, estamos hablando de puros paraísos fiscales, ¿no? Y es una empresa que inclusive la empresa Solvay, más allá de la fachada con la cual se está presentando acá en Mendoza de Sonda Metals, es una empresa que tiene muy malos antecedentes a nivel internacional también, ¿no? Así que bueno, por supuesto que los actores principales de esta lucha, de esta resistencia, son los propios habitantes de Uspallata, pero es la sociedad mendocina en general, que justamente por ese motivo, y más aún desde la media sanción que bien decías, hace unos días por la Cámara de Diputados, ahora se nos viene para el martes que viene la de senadores. Así que bueno, hay una gran movilización. Ujú. Un detalle, Sonda Metals que está en alianza con Alberdi Energy, puede ser, que es Del grupo Alberdi, tal cual. veíamos, de Rapanil, Rapanelli, sí, claro, del presidente de la exacto, UIA. exactamente. Y hasta recién hace muy poquitos días hemos logrado llegar a tener por trascendidos cuál es la composición, ¿no? Que se supone que Solvay sería el 70% y Grupo Alberdi el 30%. Esto hace muy poquitito que lo han venido a develar, ¿no? Ujú. Bueno, la sesión pasada, en el medio pasó algo que generó mucha preocupación, un escándalo que fue este documento del CONICET que se había publicado en la página del CONICET Mendoza, en el cual, entre otras cosas, decía que el informe de impacto ambiental del proyecto San Jorge impedía una evaluación confiable, que digamos no estaba preparado para ser aprobado por la legislatura, que tenía importantes deficiencias, ¿no? Ese estudio de impacto ambiental, y de repente, de un momento a otro, fue dado de baja de la página web del CONICET Mendoza. Bueno, preguntarte brevemente un poco por qué era tan importante, ¿no?, este documento. ¿Por qué lo es? Porque existe todavía y lo están difundiendo los trabajadores del Sí, CONICET. tal cual. Inclusive ese documento, ese comunicado que un grupo de investigadores había
subido a la página web del CONICET Mendoza. Importante decirlo, con aval de las autoridades del CONICET Mendoza, ¿sí? Es un resumen, es apenas un resumen de un documento mucho más fundamentado, mucho más extenso, con mucho más masa de datos científicos en los cuales justamente estos investigadores se basaban para esas afirmaciones, que son coincidentes además con lo que muchos otros especialistas que han estudiado el proyecto y particularmente 23 profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo que habían emitido el dictamen técnico con muy fuertes objeciones al informe de impacto ambiental. Algunas de esas después fueron suplidas por la empresa, pero quedó muchísimas objeciones sin responder de estudios que la empresa no ha realizado y de hecho entonces hay abogados especialistas en derecho ambiental que también coincidentemente están diciendo que esta declaración de impacto ambiental, tal como la emitió el gobierno de Mendoza, es inválida, porque justamente son tantos los motivos de incertidumbre científica acerca de las condiciones de base y de los impactos que generaría el proyecto, que la guía que han emitido es una guía condicionada a la futura producción de nuevas informaciones. No son solamente instrucciones que la empresa deba hacer tal o cual cosa, sino, bueno, evaluar cuál es el riesgo en torno a tal o cual aspecto, y particularmente, por supuesto, sobre todo para las aguas, ¿no? Tanto superficiales como subterráneas, el caudal del arroyo del Tigre y demás. Así que fue realmente muy escandaloso. Ese documento se alcanzaron a publicarlo la tardecita-noche anterior a la sesión de la Cámara de Diputados. Y bueno, el martes de esa mañana, justo antes de la sesión, hubo concretamente aprietes de parte de la vicegobernadora y también de las autoridades del CONICET, según se supo y denunció después, ¿no? Así que un poco para que la cosa no escalara a mayores fue que terminaron decidiendo bajarlo, darle de baja de ahí de la página web del CONICET Mendoza. Bueno, un documento, un pequeño archivo, si lo quieren acceder, está en canalabierto.com.ar en el artículo que hicimos a propósito de la sesión en Diputados el otro día. Bueno, está ahí el documento por si quiere alguien leerlo, que la verdad que es muy claro, tiene para alguien que no es, digamos, avesado en el tema, las advertencias en relación al caudal del arroyo del Tigre, que si lo interpreto bien, es tal como está planteado, el proyecto San Jorge requiere todo el caudal del arroyo, o sea, una cosa así es como bastante impresionante y muy claro también para leerlo en relación al impacto hídrico. Y bueno, preguntarte también por, digamos, un poco los argumentos que utiliza el gobierno o que siempre se utilizan para defender este tipo de proyectos que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con la generación de trabajo y bueno, ¿qué se le responde desde las asambleas, desde los ciudadanos que se están movilizando y diciendo, bueno, esto basado en evidencia científica, esto se queda con nuestra agua, que es, bueno, algo fundamental para la vida? Sí, tal cual. Por supuesto que el núcleo de las resistencias de las asambleas socioambientales siempre ha sido el ambiente, ¿no? El cuidado del ambiente, la protección del agua, del aire, de la flora, la fauna, el paisaje, la cultura local. Están las comunidades huarpes del Valle de Uspallata que le han rechazado absolutamente el consentimiento, que han dicho que el proceso de consulta que hubo no fue ni plenamente, ni previo, ni libre, ni informado, pero también, como bien decía, está, por ejemplo, los clásicos latillos en relación al desarrollo económico, a la generación de empleo y demás. Y es terrible cómo la empresa sigue repitiendo los mismos números de hace 15 años y el gobierno repitiéndolos como loro, sin el menor espíritu crítico o sin siquiera leer lo que en realidad afirma la empresa en el propio informe de impacto ambiental. Porque a través de los medios y de un comunicado de prensa emitido en enero, la empresa dice que durante la construcción van a ser 3.900 puestos de trabajo en la construcción y 2.400 durante la operación, entre directos e indirectos, pero sin hacer en el informe de impacto ambiental ninguna fundamentación en lo más mínimo acerca de cómo hacen el cálculo del empleo indirecto. Y de hecho, en el informe de impacto lo que dicen es 1.071 durante la construcción y 380 en la operación durante la explotación propiamente dicha de la mina. En el comunicado de prensa dicen 800 directos, más del doble,
de lo que dicen en el informe de impacto ambiental. Y el gobierno repite, teniendo el informe completo, por supuesto, sin embargo, repite los datos mentirosos que dice la empresa, ¿no? Funcionarios de jerarquía de director de minería, ministra de Energía y Ambiente. Así que realmente, en muchas ocasiones a lo largo de este año, el gobierno ha actuado más como un agente publicitario de la empresa que como el organismo de control y evaluación de un proyecto de estas características. Sí, de hecho, cuando le hacían las objeciones, esto de que hablamos hoy de los organismos más técnicos, científicos, la respuesta era, bueno, vamos viendo, ¿no? Como que un poco bastante imprecisa, muy en el aire. No, y esto que decías vos de la generación de puestos de trabajo, lo que veía es que es un proyecto de 16 años, digamos, de actividad. O sea, tampoco es que se proyecta que va a tener una vida útil el proyecto de 30 años. Es bastante acotado. Sí. Para los impactos, ¿no? Que también Por supuesto, trae. O sea, 2 años de construcción se puede prever y 16 de operación. Ahora, respecto de la vida útil, inclusive la empresa dice que podría llegar a extenderse a 11 años más, ¿sí? Bueno, esto nos trae la sospecha de que esos 11 años implicarían que, en función de la cotización de los metales, hoy mucho más alta que cuando quizás hicieron la primera evaluación del proyecto, todo lo que consideran en el proyecto como mineral de baja ley, con menor contenido de cobre y oro, que lo pensaban depositar en una escombrera de baja ley, bueno, todo eso pasaría también a ser parte de lo que procesarían en la planta de tratamiento. Pero entonces tendrían que ser mucho más explícitos y decir, bueno, a ver, porque el depósito de colas no alcanza, ya es absolutamente imposible que todo ese mineral también se agrega al depósito de colas, y esa escombrera de baja ley en realidad se convertiría en dique de colas. Es decir, hay una cantidad de cuestiones que ellos plantean de una manera sumamente ambigua y que justamente se resisten a mostrar todas las cartas que ellos realmente debieran, ¿no? Así que inclusive tantas son las imprecisiones y tanta es la caradurez con la cual se manejan, que inclusive, a pesar de que hace 15 años el gobierno, el Departamento General de Irrigación, la declaración de impacto rechazada en 2011, les decían el agua del arroyo del Tigre es del dominio público, y han vuelto a insistir con que no, porque nace y muere dentro de la estancia de Algoraz y es del dominio privado. Niegan lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación, que cuando un curso de agua forma cauce natural y es una tremenda quebrada entre montañas, el agua esa es del dominio público. Entonces, esto de querer seguir pretendiendo que ellos son dueños del agua y no necesitan pedirle permiso a nadie, es realmente escandaloso, ¿no? Es un atropello, una tomada de pelo a los mendocinos, ¿no? Y al derecho, a todo, ¿no? A los bienes comunes. Uh-huh. Bueno, preguntarte por cuál es el clima social en Mendoza, porque bueno, sabemos que el gobierno también de Cornejo viene fortalecido de unas elecciones, bueno, en las que ganó, del año pasado de haber aprobado el nuevo Código Minero también, bueno, de mucha persecución también, ¿no? Bueno, policial, de criminalización de ustedes, también de los defensores del ambiente del agua. Eso, ¿cuál es el clima ahora que se está viviendo en Mendoza? ¿Hay un despertar? ¿Hay otro nuevo? ¿Qué es que se está ahí sintiendo? Sí, tal cual. A ver, hay un despertar, se está produciendo por estos días. Si me hubieras hecho esta pregunta hace un mes, realmente estábamos bastante bajón y bastante preocupados, no te digo derrotados por completo, porque realmente si nos atenemos a la experiencia de diciembre de 2019, cuando el gobierno del antecesor Suárez, su primer acto de gobierno, impulsó y logró sancionar lo que llamamos la ley Cianuro, pero en 10 días nos la tuvo que devolver. Bueno, la sociedad mendocina puede llegar a deparar sorpresas, ¿no? Cierto que el gobierno, digamos, el oficialismo hoy tiene mayoría en ambas cámaras. Cierto que puede decirse casi que el cornejismo tiene la suma del poder público en todas las instituciones del Estado. Pero también es cierto que, por ejemplo, la enorme movilización que hubo antenoche, ¿sí? Es decir, el martes a la noche, luego de la media sanción en diputados, realmente nos sorprendió a todos. Y esto va seguramente a ir escalando, se están produciendo
movilizaciones, concentraciones, manifestaciones en gran parte de la provincia, en los distintos departamentos, y van a confluir para el martes 9 acá en la capital, ahí frente a la legislatura. Así que a pesar de las tremendas criminalizaciones, judicializaciones, arrestos de algunos compañeros de Uspallata durante largo periodo, en el fin de enero y el mes de febrero, y de una tremenda represión que hubo el 23 de octubre acá en la capital, con 2 compañeros más detenidos y judicializados, todas causas absolutamente inverosímiles que debieran normalmente caerse. Sin embargo, bueno, por ejemplo, el ejemplo de la marcha que yo viví, que están compartiendo los compañeros desde el resto de la provincia, fue multitudinaria, con mucha alegría, con mucho arte, música, tambores, instrumentos, digamos, expresiones artísticas de todo tipo, de modo que se nota que claramente el clima está cambiando y el gobierno está empezando a temer, se está encontrando con una resistencia, una reacción que se choca de lleno con el discurso que tenía el gobierno hace 15 días de que los mendocinos al votar como en mayoría a los diputados nacionales del oficialismo le estaban dando el cheque en blanco para hacer minería. Bueno, desde nuestro lado decimos, una cosa es votar a un diputado nacional, otra cosa es decir, te estoy aprobando tus proyectos mineros. Y de hecho, en Uspallata, por ejemplo, donde el gobierno dice, sí, en Uspallata también ganamos. Sí, ganaron no por el 53 como a nivel provincial, sino con el 40. Por algo semejante diferencia, y si nos fijamos en el padrón, sacaron el 27% del padrón. Si adoptamos la lógica de ellos, entonces también es cierto que en Uspallata, la localidad más crítica, el 73% no los votó. Y seguimos diciendo nosotros que en Uspallata el 70% de la población sigue resistiendo absolutamente a la megaminería. Y podemos recordar que en 2019, en el Valle Duco, el gobernador Suárez venía de ganar por amplio margen y de allí fue donde salió la gran marcha histórica, que fue digamos, el impulso principal de ese estallido social con el cual terminamos recuperando la ley 7722. Así que esta asociación entre elecciones y una supuesta licencia social que el gobierno habría obtenido no se sostiene de ninguna manera. Bien, clarísimo. También, bueno, en un contexto en el que también se empieza a querer discutir la ley de glaciares, y eso también está despertando, digamos, una resistencia que, bueno, de hecho en esta semana empieza a tener las primeras expresiones en la calle y que viene muy de la mano también con lo que está pasando en Mendoza. Así que, bueno, seguiremos atentos con los ojos en Mendoza, siguiendo qué pasa, porque también, ¿no? No sé si amenaza, pero bueno, la criminalización también siempre la tienen ahí como una carta bajo de la manga, así que, bueno, siguiendo muy de cerca lo que pase en Mendoza. Muchísimas gracias, Marcelo, por esta comunicación y por, bueno, contarnos bien lo que está pasando por allá. Por favor, al contrario, muchísimas gracias de nuestra parte, te lo transmito de parte de los compañeros de la Asamblea Popular y de las asambleas mendocinas por el agua pura en general, así que muchas gracias por justamente ayudarnos a darle visibilidad a este tema a escala nacional y por supuesto que estaremos compartiendo la lucha por la defensa de la ley de glaciares. Esta tarde también habrá concentración justamente con ese motivo. Y ciertamente que lo que pasa con el distrito minero Malargüe Occidental, que está justamente en zona de ambiente glaciar y peliglacial, es parte de lo que está en juego, ¿no? Creo que San Juan y Mendoza son los dos principales gobernadores interesados en voltear esta ley. Así que bueno, desde acá haremos todo lo posible por justamente defenderla. Así que 1.000.000 de gracias. Gracias a ustedes.